La sala de juntas olía vagamente a café quemado y a brillantador de pisos. Un escenario estéril para el momento por el que había luchado durante medio año. Mis palmas estaban húmedas, pero mi voz se mantuvo firme mientras forzaba una sonrisa. Estoy emocionada por mi aumento, dije, atreviéndome a soltar las palabras, del otro lado de la larga mesa de vidrio. Víctor Herrera ni siquiera me miró. Sus gemelos plateados brillaban mientras levantaba su taza, con los labios curvándose en una sonrisa apenas perceptible. ¡Qué aumento! Me quedé helada. El silencio se extendió hasta que él hizo un pequeño gesto a Micaela Fernández, la directora de Recursos Humanos. Ella deslizó una carpeta por la mesa con esa eficiencia fría que me revolvió el estómago. En la parte superior de la página, en negritas e innegable aprobación de aumento de sueldo, Esteban Carrera, la sangre se me fue del rostro. Ese es el contrato, Álvarez, logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Yo traje a ese cliente yo sola. La expresión de Micaela no cambió ni un poquito. Tu nombre nunca estuvo en la lista. Una risa rompió el aire. Esteban se recostó en su silla, con las manos detrás de la cabeza, su sonrisa ancha y presumida. Supongo que se me olvidó decírtelo, dijo, con un tono que fingía inocencia pero dolía como una cachetada. Las palabras me golpearon fuerte, pero al bajar la vista a la página, el giro se reveló en tinta fría y negra. No solo Esteban se llevaba el crédito, sino que la justificación de su aumento era mi cliente, mi presentación, mi trabajo. El robo no era sutil, era calculado, como un plan bien armado. Algo dentro de mí se endureció. Nada de lágrimas, nada de rogar, nada de pelear para que después lo llamaran poco profesional. Recogí mi taza de cerámica, mi USB desgastado y la pequeña planta de jade que me había acompañado en cada fecha límite. La sala me vio levantarme. Nadie habló, nadie se movió. Caminé hacia la puerta, cada paso más firme que el anterior. Lo que no vieron mientras colgaba mi bolso al hombro. También metí mi carpeta de cuero. Dentro de esa carpeta estaban recibos, borradores de propuestas, notas firmadas y mi copia personal del contrato maestro con Álvarez, pruebas, munición. No me fui con las manos vacías, me fui armada, ya pensando en mi próximo movimiento mientras la puerta se cerraba detrás de mí. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí con un golpe hueco, sellando las caras presumidas que había dejado en esa sala de juntas. Nadie me siguió. Ni una sola voz gritó mi nombre para cuando salí al lobby de mármol. Bien podría haber sido invisible. El guardia de seguridad apenas levantó la vista de su teléfono mientras cruzaba los torniquetes. El aire frío de afuera me mordió la piel mientras caminaba hacia el metro. Con el bolso apretado contra mi lado, dentro, la carpeta presionaba de vuelta, más pesada que nunca. No me iba con nada. Llevaba un arsenal, de vuelta en mi departamento en la colonia Roma. Despejé la mesa de la cocina y extendí todo. Borradores de propuestas escritos de mi puño y letra. Reportes de progreso con la firma garabateada de Esteban, pero mis palabras adentro. Capturas de pantalla de Slack donde él suplicaba, ¿puedes reescribir esto para que suene más técnico? Los organicé en pilas ordenadas, etiquetando cada una con notas adhesivas amarillas. Mi planta de jade estaba en el centro del caos. Calmada y verde contra el mar de papeles, toqué sus hojas suavemente. Me borraron de la lista. Murmuré, ahora escribiré la mía propia. Pasaron 2 días. Silencio. Ni una llamada, ni un correo, ni siquiera una entrevista de salida hueca de Recursos Humanos. Era como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, Esteban publicó una selfie reluciente en LinkedIn agradecido por el reconocimiento de liderazgo. El trabajo duro da frutos. Los comentarios inundaron. Bien merecido, orgulloso de ti. Próxima parada, CEO. Miré la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Luego imprimí, la página salió. Su sonrisa congelada en tinta,
La agregué a mi carpeta de evidencias. Cada noche, mi colección crecía, copias de seguridad en USB del código que yo había escrito, facturas con mi nombre enterrado en los metadatos, y una cosa más, un hueco que habían pasado por alto: Herrera. Sistemas nunca se molestó en hacerme firmar un acuerdo de confidencialidad. No había sido lo suficientemente importante. Ese fue su primer error fatal. Al amanecer, me recosté en la silla, con el cansancio zumbando bajo mi piel. No me sentía derrotada, me sentía peligrosa. Pasó una semana en un silencio extraño, del tipo que me apretaba el pecho con cada paso. Caminé por el circuito del bosque de Chapultepec con los audífonos puestos pero sin música. Solo el sonido de la grava bajo mis zapatos y el eco de mis propios pensamientos. Nadie había llamado. Recursos Humanos ni siquiera se molestó en enviar un correo genérico de despedida. Era como si nunca hubiera pisado esos pasillos. Nunca hubiera jalado esas desveladas. Nunca hubiera existido. El peso de los años me aplastaba. Pensé en los cumpleaños que me salté porque una fecha límite no podía esperar. En las cenas que perdí, porque Esteban no podía manejar una llamada con un cliente después de las 6 de la tarde. Recordé las incontables veces que me quedé en línea a medianoche, arreglando errores antes de que se convirtieran en desastres. Y una noche en particular, me perseguía la noche en que Víctor Herrera le dijo a la Junta que Esteban había asegurado el trato con Álvarez. Yo tenía el mazo de presentación original en mis manos, con mi nombre impreso claramente en la portada. Sonreí con los dientes apretados. Sabiendo la mentira pero tragándomela de todos modos, saqué mi teléfono. Desplazándome por LinkedIn, Esteban ya estaba celebrando. Presumiendo de sus nuevas cuentas, mi estómago se retorció, pero luego sonreí amargamente. Esos clientes siempre me llamaban directamente a mí. Confiaban en mí, no en él. Mis pulgares se movieron rápido. Ya no estaré en Herrera. Cuando estén listos, saben dónde encontrarme. Lo envié a un cliente, luego a otro y a otro más. No rogué por lealtad. Planté semillas calladas, una por una, esa noche. De vuelta en mi departamento, abrí un documento en blanco en mi laptop. Título: La mujer que borraron. Mis dedos dudaron antes de escribir la primera línea. Construí su plataforma, pero ellos construyeron sus ascensos sobre mi silencio. Miré las palabras brillando en la pantalla. Un temblor de poder se agitó dentro de mí, pero no publiqué. Todavía no. El timing lo era todo. Y yo pretendía hacer que cada segundo contara. Cerré la laptop suavemente, ya imaginando la sala de guerra que necesitaría construir. Mi departamento ya no se sentía como un hogar. Se convirtió en un campo de batalla vestido de papeles e tinta. Cubrí las paredes con notas adhesivas. Cada una un recordatorio: nombres de clientes, fechas de contratos, pagos atrasados, firmas falsas. En la esquina, un pizarrón llevaba una red creciente de flechas y círculos trazando las adquisiciones de Herrera. Cada línea llevando de vuelta a la misma verdad mi trabajo robado. Mi nombre borrado. De mi carpeta de cuero. Saqué los papeles del trato con Álvarez. Tracé mi propia letra en los márgenes. Las notas que garabateé durante la primera reunión de presentación. El aumento de Esteban se había justificado con estos números. Esta estrategia, mi trabajo, su recompensa. Pruebas de robo tan descaradas que quemaban en mis manos. Abrí una hoja de cálculo nueva en mi laptop, columna tras columna. Lado izquierdo, los proyectos. Medio, quién realmente hizo el trabajo. Lado derecho, quién se llevó el crédito. El desbalance era impresionante. Agregué capturas de pantalla de mensajes de Slack. El tono de Esteban meloso y necesitado. Renata, ¿puedes reescribir esto para que suene técnico, Renata? Haz que parezca que yo lo codifiqué. Su arrogancia era risible. Preservada para siempre en tinta digital. Un golpe suave me interrumpió. Lía, mi vecina, se recostó contra el marco de la puerta. Era una exdiseñadora convertida en ilustradora freelance, siempre curiosa pero nunca entrometida.
Sus ojos barrieron los papeles, el pizarrón, el caos. Estás construyendo algo, ¿verdad?, preguntó con voz baja. La miré, con los labios curvándose en una sonrisa delgada. Estoy construyendo la verdad. Cuando se fue, volví a la carpeta. Hojeando mi propio contrato, me detuve en una cláusula sobre confidencialidad, empleados prohibidos de discutir proyectos internos fuera de la compañía. Mi aliento se atoró. Recursos Humanos nunca archivó mi copia firmada. Lo pregunté una vez, y Micaela me despachó con una risa, diciendo que el backlog de papeleo era interminable. Ese descuido ahora brillaba como un arma en mi mano. No habían pensado que valía la pena el esfuerzo. Metí el contrato en un archivo separado, etiquetándolo en negritas resquicio. Luego me recosté, con una satisfacción lavándome mientras imaginaba sus caras cuando se dieran cuenta de lo que habían dejado sin guardar. El café en Polanco estaba casi vacío cuando Arturo Mendoza se deslizó en el banco frente a mí. Parecía cansado, con la corbata aflojada. Del tipo de hombre que mide cada palabra porque cada una lleva peso. Envolvió sus manos alrededor de su café y dijo en voz baja: Esteban no ha devuelto nuestras llamadas. Honestamente, confiábamos en ti. Mi pecho se apretó. No de miedo, sino de oportunidad. Me incliné hacia adelante. Entonces confíen en mí ahora. Arturo me estudió por un largo momento. Luego dio un solo asentimiento. Eso fue todo lo que tomó. En una semana, el contrato de logística, que había sido la columna vertebral de las proyecciones trimestrales de Herrera, se reasignó discretamente a Morales S.A., sin anuncios, sin titulares, solo una firma, discreta y final, un cliente menos. Pero Herrera no se quedó ciego por mucho tiempo. Alguien de adentro filtró la noticia de mi movimiento. No sé si fue miedo o lealtad, pero un amigo de mi antigua oficina le susurró al oído a Esteban. De repente, Arturo estaba recibiendo llamadas de él, con la voz de Esteban goteando falsa indignación. Me acusó de incumplimiento de contrato. Me pintó como manipuladora. Afirmó que estaba explotando relaciones construidas bajo el nombre de Herrera. Arturo casi entró en pánico. Su equipo legal comenzó a redactar correos llenos de descargos y disculpas. Mi teléfono vibró hasta tarde en la noche con sus preguntas preocupadas. Respondí no con palabras, sino con pruebas. A la mañana siguiente, le envié un paquete cada factura que yo había autorizado, cada archivo de proyecto con mi marca de agua digital, capturas de Slack donde Esteban me rogaba que puliera su trabajo hasta que pareciera presentable. El contraste era innegable. Arturo me llamó directamente. Su voz estaba más firme esta vez. Nos quedamos contigo. Esteban no nos molestará de nuevo. Hizo una pausa. Luego agregó con convicción callada: Estamos acabados con Herrera. Terminé la llamada. Con las manos temblando, no de nervios, sino de la emoción. El primer dominó había caído. Esa noche me serví un vaso de vino y me paré junto a la ventana, con el horizonte de la ciudad brillando como un campo de batalla, esperando que yo marchara sobre él. Un mes después, crucé las puertas giratorias del Hotel Reforma con Arturo Mendoza a mi lado. La gala era el patio de juegos de Herrera, pisos de mármol pulido, copas de champán chocando, flashes de cámaras. Mi nombre no estaba en la lista de invitados, pero el de Arturo sí, y su brazo enlazado con el mío era mi invitación silenciosa. Al otro lado del salón de baile, vi a Esteban Carrera parado bajo el brillo de una lámpara de araña, su voz elevándose sobre la multitud. Retención de clientes récord, presumía, con la barbilla en alto, un vaso de whisky levantado como un trofeo a su lado. Víctor Herrera asentía orgulloso, su sonrisa ancha para las cámaras. Casi podía oír los sound bites ensayados. La actuación de liderazgo no interrumpí. En cambio, me abrí camino entre los grupos de gente, estrechando manos, intercambiando cortesías, un susurro aquí, una pequeña sonrisa allá.
Antiguos colegas se inclinaban cuando hablaba, sus ojos parpadeando con reconocimiento, con algo peligrosamente cercano a la lealtad. Y entonces pasó. Un cliente, uno de los más grandes en los libros de Herrera, me dio una palmada en el hombro y dijo en voz alta: Renata, salvaste nuestro proyecto de integración. Todavía estaríamos perdiendo dinero si no fuera por ti. Las palabras cortaron la habitación como vidrio roto. Las cabezas se volvieron. La sonrisa de Víctor flaqueó. Esteban palideció, su vaso temblando ligeramente antes de estabilizarlo contra su pecho. Las cámaras no dejaron de flashear, pero los ángulos cambiaron. La multitud se movió por primera vez. El reflector era mío. No necesité decir otra palabra. Mi silencio era más fuerte que sus discursos. Más tarde esa noche, de vuelta en mi departamento, me senté en mi escritorio con la carpeta abierta. El dossier estaba completo, reportes falsificados con el nombre de Esteban arriba, comparaciones lado a lado de mi trabajo y sus borradores finales, capturas de Slack de sus peticiones desesperadas para que arreglara lo que él no podía. Comprimí el archivo y lo envié no a Herrera, no a Esteban, sino a un amigo periodista que había estado persiguiendo rumores de robo corporativo por años. No publiqué, no tenía que hacerlo. Algunas llamas arden más brillantes cuando alguien más lleva el cerillo. La caída vino más rápido de lo que esperaba. Para la mañana siguiente, la publicación triunfante de Esteban en LinkedIn había desaparecido, reemplazada por silencio donde su sonrisa presumida solía estar. La junta de Herrera se apresuró, exigiendo explicaciones. Me imaginaba a Víctor tratando de hilar respuestas mientras auditores revisaban contratos y registros de código. Cada página, otro clavo en el ataúd de Esteban. A media semana, la noticia se extendió calladamente. Esteban había sido removido del Slack de la compañía, sin anuncio, sin mensaje de despedida. Solo oído, para el viernes. Su título nuevo y brillante se había transformado en 2 palabras patéticas: abierto a trabajo. Víctor trató de detener la hemorragia. Emitió un comunicado llamándolo un malentendido. Luego lo suavizó a una oportunidad de aprendizaje en liderazgo. Las palabras eran vacías, del tipo en que los líderes corporativos se apoyan cuando la verdad es demasiado condenatoria para admitir, pero nadie lo compraba. No esta vez. Ese fin de semana, abrí mi laptop y miré el borrador en el que había estado sentada por semanas. Mis dedos dudaron solo un momento antes de publicar. Título: La mujer, que borraron, se extendió como pólvora en horas. Mi bandeja de entrada se inundó. Titulares se multiplicaron en Twitter y sitios de noticias. Ella lo construyó. Él se llevó el aumento. El rostro detrás de la plataforma. Cómo el silencio de una mujer alimentó el ascenso de un tech bro. Ya no era invisible, estaba en todas partes. Los correos entraron a raudales no solo de periodistas, sino de mujeres que habían sido borradas en reuniones. Pasantes cuyo trabajo había sido robado. Ingenieras a las que les dijeron que sonrieran mientras otros se llevaban el crédito. Algunos mensajes eran breves, solo un gracias. Otros eran páginas largas. Historias de traición escritas con manos temblorosas. Leyéndolos, me di cuenta de que esta lucha ya no era solo sobre reclamar lo que había perdido. Era sobre exponer la máquina que hizo posible mi borrado. El imperio que se alimentaba del silencio. Cerré mi laptop, me recosté y dejé que el ruido me lavara. La batalla con Esteban estaba terminada. La guerra real con Herrera apenas comenzaba. El café en el centro histórico estaba lo suficientemente tranquilo para que pudiera oír el rasguño del lápiz de Alana Ruiz mientras firmaba la última página. Deslizó la carpeta por la mesa con mano firme. Sus ojos nunca dejando los míos. Alianza, financiamiento, apoyo total, dijo. Creo que sabrás qué hacer con ello. Hojeé la oferta una vez más. Aunque ya había memorizado cada línea, no era solo apoyo, era munición. Firmé sin dudar.
mi firma curvándose por la página como una cuchilla cortando limpio. Los fondos llegaron a mi cuenta en días. Me moví rápido, en silencio. 40% de Soluciones Núcleo era de repente mío, una compañía que casualmente impulsaba la infraestructura de la que dependía Herrera Sistemas. Era como deslizar la llave en una cerradura que nadie más se daba cuenta que existía. Semanas después, crucé las puertas de vidrio de Herrera de nuevo, no con una credencial, no con un pase de visitante, con un asiento en la junta. La sala de conferencias cayó en silencio cuando entré. Los ojos de Micaela Fernández se abrieron como si hubiera visto un fantasma. No nos dimos cuenta. Tartamudeó, puse mi carpeta en la mesa y dejé que el silencio colgara antes de responder. Yo tampoco, dije, sonriendo fríamente. Hasta que compré la sala. Las negociaciones que siguieron no fueron conversaciones, fueron desmantelamientos. Víctor trató de presionar por tasas descontadas, garantías a largo plazo, una súplica envuelta en palabras pulidas. No flaqueé. Cada propuesta que hice fue estricta, cara y no negociable. Vi su compostura romperse con cada ítem, para cuando el lápiz de Micaela rasgó el contrato. Sus manos temblaban tan visiblemente que tuvo que apoyarse en la mesa. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Deslicé la copia firmada de vuelta a mi carpeta y me puse de pie, el peso del papel pesado con victoria. Herrera una vez borró mi nombre de su lista. Ahora su supervivencia descansaba en mis términos, y no tenía intención de ser misericordiosa. Lo llamé Sistemas Morales porque quería que cada contrato, cada titular, cada historia susurrada en la industria llevara mi nombre. La compañía comenzó en un loft de coworking en la colonia Roma, un espacio con pintura descascarada y manchas de café en las mesas. Pero la energía adentro era eléctrica. No contraté por currículos pulidos con brillo de Ivy League, contraté a las que habían sido descartadas, pasadas por alto, habladas por encima las mujeres con ideas garabateadas en cuadernos, los inmigrantes cuyos acentos habían sido burlados en reuniones, los pasantes que una vez vieron su trabajo desfilado bajo el nombre de alguien más. En Sistemas Morales no había labor invisible, no crédito robado. Cada contribución estaba sellada con el autor legítimo. Esa cultura se convirtió en nuestra base, y los clientes lo sintieron de inmediato. En semanas, lanzamos nuestro primer producto, construido ágil y rápido, respaldado por los mismos clientes que Herrera había dado por sentados. Arturo Mendoza fue el primero en firmar. Luego otros siguieron. Los inversionistas comenzaron a rodear, su curiosidad cambiando a admiración abierta. La prensa me dio un nuevo nombre, La Reina, que derrocó a los Tech Bros. Fue el titular que rompió a Víctor. Su correo llegó a mi bandeja una mañana, desesperado y patético a la vez. Nos encantaría discutir traerte de vuelta como consultora. Solo a corto plazo. Por supuesto, feliz de discutir compensación. Lo leí 2 veces, riendo en voz alta antes de escribir mi respuesta. No volvería, ni si el edificio estuviera en llamas y me suplicaran que soplara las llamas. El correo se filtró en horas. Capturas volaron por Twitter. Blogs de recursos humanos diseccionaron cada palabra. Para el fin de la semana, Víctor Herrera ya no era un líder, era un cuento con moraleja. Citado en seminarios como ejemplo de arrogancia convertida en cenizas, y Esteban desapareció por completo. No más publicaciones, no más sonrisas presumidas, solo el silencio hueco de un hombre que nadie en la industria tocaría de nuevo. Mientras ellos se desmoronaban, yo seguí construyendo. Sistemas Morales ya no era solo una compañía, era un movimiento, y yo apenas estaba empezando. Meses después, me paré bajo luces de escenario que quemaban cálidas en lugar de ásperas. Enfrentando un mar de miles en una cumbre nacional de tecnología, las paredes LED detrás de mí se extendían como carteles. Mi nombre desplegado en negritas. En la audiencia, vi a Micaela Fernández sentada rígida en la tercera fila. Sus ojos bajos, sus manos entrelazadas en su regazo,
Ajusté el micrófono y dejé que la sala se asentara antes de hablar. Hace un año. Pedí un aumento. Se rieron. Hoy. No necesito un aumento. Escribo los contratos, firmo los cheques, los aplausos vinieron rápidos, rodando como trueno por el salón. Los sostuve por un momento. Luego levanté mi mano, mi voz cortando el ruido, a toda mujer que ha sido dejada fuera de la lista, ignorada en reuniones, escrita fuera de la historia. No solo peleen por su asiento, posean el edificio. La ovación que siguió no fue cortés, fue feroz, un rugido de liberación. Vi lágrimas, puños en el aire, cabezas asintiendo en reconocimiento, tras bambalinas. Mientras me alejaba de las luces, Micaela se acercó. Su voz tentativa. Nos gustaría reconstruir. No la dejé terminar. Reconstruir como si yo fuera la que lo derribó. Pasé junto a ella sin otra palabra. Esa noche. Organicé una cena para mi equipo. Nos amontonamos alrededor de una mesa maltratada en nuestro loft de la colonia Roma. Vasos de plástico levantados. Risas derramándose sobre cajas de pizza. Por primera vez en años, sentí algo como libertad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ganaste. Renata, espero que haya valido la pena. Dejé el teléfono. Me volví hacia la ventana y miré el horizonte que una vez me había burlado con sus torres. No se trataba de ganar. Susurré. Se trataba de poseer el suelo que pensaban que debía arrastrarme por él. El día que me borraron de la lista, comencé a escribir la mía propia, y esta vez, cada nombre en ella era mío para elegir.